los presentes. Al nombre del Microbe MX Journal Club les doy la más cordial bienvenida. Y siempre que iniciemos una nueva sesión, que esta sesión la estamos retomando después de las vacaciones, nos gusta platicarles un poco sobre la iniciativa de este espacio, que la intención fue crear un espacio agradable para el intercambio de ideas, conocimiento y experiencias entre todos aquellos estudiantes, profesores, investigadores que tengan afinidad hacia el área de la ecología microbiana. Entonces, sientan este espacio como un lugar en el que pueden expresarse libremente y en el que todos estamos buscando pues, el mismo objetivo, conocer un poco más sobre esta fascinante área de la ecología microbiana. Hasta el día de hoy, en esta iniciativa, se han presentado 7 sesiones y la primera de ellas fue en febrero. El día de hoy vamos a presentarles a nuestro ponente y para ello le cedo la palabra a Luigi. Muchas gracias, Víctor. Bueno, buenas tardes igualmente a todos. Es un placer para mí, en nombre del Microbe, presentarles a Miguel Romero. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias Biológicas por el posgrado en Ciencias Biológicas también de la UNAM, y actualmente se encuentra cursando su doctorado en el mismo posgrado, ¿no? Está en el Laboratorio de Genómica Ambiental en la Facultad de Ciencias, con el doctor Luis David Alcaraz. Antes de que iniciaras con tu plática, muchas gracias antes por aceptar, Miguel. Nos gustaría que nos compartieras un poco acerca de ti, tal vez cómo es que te interesaste en la ecología microbiana y en la bioinformática. Nos compartieras un poco de eso. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Me da gusto poder compartirles a todos parte de mi trabajo. Y bueno, pues, ¿por qué me interesó este campo? Pues creo que todo empezó en el primer semestre de la licenciatura en biología, porque la clase de biología de procariontes a mí me gustaba bastante. Y el profesor nos contaba muchísimas cosas de todo lo que hacía en su laboratorio, y él precisamente lo que hacía era ecología microbiana y estaba trabajando en metagenómica en ese momento. Y pues así, todo lo que nos mostraba en las clases de cómo se estudian las bacterias y sobre todo el conocimiento que se tiene ahora de que se sabe en algunos casos como proteína por proteína, cómo si se ensambla, por ejemplo, el flagelo bacteriano, pues eso en ese entonces yo no pues lo conocía para nada, y cuando vi un modelo de cómo funcionaba todo eso, así, me sorprendió muchísimo y dije, wow, yo quiero hacer algo así, ¿no? Entonces, después de terminar ese curso, pues me seguí interesando por las bacterias, por, pues sí, la biotecnología, y pues ya hice mi tesis de licenciatura en un laboratorio de Facultad de Medicina, pero desde entonces hice bioinformática, ¿no? Porque me gusta mucho como trabajar en la computadora, me gusta decirle a la computadora qué hacer, y una de las personas que revisó mi tesis fue precisamente Luis David Alcaraz, y pues cuando fui a platicar con él me contó todos sus proyectos y dije, wow, yo quiero trabajar con usted. Todavía lo hablaba de usted entonces. Pero sí ha sido muy, muy bonito todo este viaje, y pues si no me veo trabajando en otro lado, trabajando en otra cosa, ¿no? Me apasiona muchísimo, me encanta. Y quiero seguir haciéndolo más tiempo. Ok. Y bueno, no sé si nos quisieras compartir antes de empezar con tu presentación, si tuviste algún reto en particular o alguna sugerencia que le des a las personas que están entrando al campo, algo que tú les puedas recomendar, algún tip. Pues simplemente que sean pacientes, ¿no? Y pacientes no nada más en el sentido de que aguanten las sesiones largas de trabajo, la frustración frente a la computadora, sino que también apliquen la paciencia en el sentido de todos los días trabajar de forma constante para
lograr sus objetivos. Esa es otra acepción de paciencia, ¿no? Soportar como este pensamiento que te dice, no, lo que estás haciendo no sirve, lo que estás haciendo está mal, no tiene sentido esforzarse diario, no le hagan caso a esa vocecita y ustedes sigan pues esforzándose. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero pues bueno, eventualmente las cosas se van a ir mejorando, y si tenemos esta actitud de estar ahí trabajando siempre, las cosas salen más fácil. Eso, paciencia, tengan paciencia. Muchas gracias, Miguel. Bueno, sin más, nos gustaría que iniciaras con tu presentación. Muchas gracias. Okay, bueno, voy a compartir mi pantalla. A ver, voy con mi pantalla por si hay que cambiar algo. Ok, ya están bien. Entonces, pues les voy a platicar de el artículo que publicamos en marzo, creo, de este año. Y pues bueno, ya les platicaré de todos los autores y demás cuando lleguemos al artículo, pero primero quisiera comentarles pues el problema que estamos tratando de resolver y pues todo su impacto a nivel incluso nacional, ¿no? Entonces, lo que estudiamos son comunidades bacterianas de plantas que crecen en jales mineros, ¿no? Entonces, ¿qué son los jales o relaves mineros? Pues son contenedores o presas en donde se descargan los desechos producidos por las actividades de minería a cielo abierto. Entonces, les voy a mostrar en un momento más detalles sobre eso, pero ¿por qué es importante estudiar este tipo de sistemas en México? Porque México es uno de los países principales que se dedica a la minería, ¿no? En 16 diferentes minerales, está entre los 10 primeros productores a nivel mundial. Es el primero en plata y pues tiene un lugar alto en oro y cobre, por lo menos. En la parte noroeste del país hay muchísimo cobre. Y bueno, entonces esto, gracias al esfuerzo de todos los mexicanos, pues esto representa el 2.4% del Producto Interno Bruto, por lo menos en 2018, lo cual es bastante. Y de lo que se produce industrialmente, pues representa el 8.2%, ¿no? Y estamos viendo la importancia económica que representa para el Estado mexicano y para todos nosotros, y sobre todo para los becarios del CONACYT, el aporte que nos da la minería, ¿no? Y bueno, a la gente que está trabajando en el medio, pues le está aportando más de 381,000 empleos directos y 2.3 millones de empleos indirectos en enero de 2020. Entonces podemos ver, es una actividad súper importante. Y pues también, gracias a esta actividad, podemos disfrutar de varias comodidades hoy en día, como por ejemplo, que los hospitales y los médicos tengan material quirúrgico para pues, cuidar nuestra salud, que tengamos dispositivos electrónicos, todos los conductores, semiconductores, superconductores, la mayoría son minerales y salen de las minas. Lo necesitamos para nuestras computadoras, celulares, etc. Y además, para que lleguen las computadoras chinas hasta México, necesitamos que haya barcos, necesitamos que haya contenedores, necesitamos que haya grúas y demás. Entonces, como pueden ver, la minería es una actividad que permite nuestro estilo de vida actual. Entonces, igual, detallando un poco más sobre México, podemos ver que prácticamente en todo el país, o en la mayor parte del país, tenemos proyectos de exploración, desarrollo y ya producción de varios metales, ¿no? Aquí solo les pongo algunos de los más importantes, es oro, plata, hierro, cobre. Y pues aquí abajo, como esto lo saqué de un reporte, como era una guía para inversionistas, aquí dice, solo 30% de la superficie del territorio nacional ha sido explorada. Entonces, esto sugiere que se espera que crezca más, ¿no? Entonces, pues, hay minas y va a haber todavía más minas en prácticamente todo el territorio nacional. Entonces hay que entender muy bien estos sistemas para estar listos para afrontar sus
efectos secundarios, que es algo que vamos a ver hoy, ¿no? Igual ya no hay tantos problemas como este, pero pasa, sobre todo en lugares como México. Entonces, lo que les muestro aquí es una mina a cielo abierto, ajá. La minería en donde cavaban túneles y escarbaban todo el día, pues se utilizaba más hace tiempo. Hoy se sigue utilizando para carbón y algunas otras cosas, pero para otros metales que se encuentran en la corteza, lo que se hace es literalmente destruir el cerro que estaba aquí, desmantelarlo, hacer un hoyo gigantesco e ir escarbando todo este material, ¿no? Y de aquí, por medio de métodos físicos y químicos, van a extraer el mineral de interés comercial. Entonces, como se pueden imaginar, digamos que del 100% del cerro que trituraron, solo una pequeña porción corresponde al metal que querían extraer, y todo lo demás lo tienen que poner en algún lugar. ¿Ah? Y todo lo demás, que, como les digo, está sujeto a procesos, sobre todo químicos, que incluyen sustancias corrosivas como ácido sulfúrico, pues lo van vertiendo en contenedores especiales. Entonces, generalmente lo que hacen es que cuando ya terminaron de explotar un cerro, ahí echan todos los desechos y digamos que pues, regresan a su lugar de origen, como todos estos materiales de desecho, pero también, como les digo, ya cambiaron completamente sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Ya no es una roca sólida, sino que ya es arena, y además es arena con pH bajo, en algunos casos, y con concentraciones altas de metales pesados, principalmente, ¿no? Que no tienen valor comercial, o que no es lo que querían extraer en dicha mina. Entonces, aquí, para que vean un poco la escala, estos camioncitos que ven son del tamaño de una casa pequeña, ¿ah? O tal vez varias casas pequeñas juntas. Por aquí no les traigo fotos, pero una llanta de estos camiones mide más que una persona. ¿Ah? Entonces, midan, con lo que les digo, la magnitud de estos hoyos que cavan en la tierra. Entonces, el sitio de estudio que nosotros analizamos y seguimos estudiando todavía es un hall minero que se encuentra en Nacosari de García, Sonora. Es una ciudad prácticamente minera. Pues les muestro aquí un mapa de México. Aquí está Sonora, y Nacosari está muy, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Entonces, como pudieron ver en el mapa de los proyectos mineros, aquí está lleno de cobre. Y la ciudad que les menciono, Nacosari, es esta mancha urbana. Y el problema, porque sí es un problema, que estamos tratando de mitigar aquí, es este hall minero, que está prácticamente en medio de la mancha urbana de Nacosari de García. Entonces la gente pasa por ahí, van a echar sus carnes asadas ahí. Cuando fuimos a tomar muestras había como rastros de cuatrimotos, que se ve que se la pasan muy bien ahí, pero pues este hall no tiene las mejores condiciones para que sea como un sitio de recreación. Y bueno, este hall está aquí porque hace casi 100 años pusieron una mina que se llamaba la mina Pilares, y estuvo explotando pues, el cobre de estas regiones, y dejó varios halls, dejó este, y había dejado este tapado porque estaba junto a la ciudad, pero hubo un momento que se desbordó y ya quedó como todo este material expuesto cerca de la ciudad. Entonces, bueno, ¿qué condiciones presenta este hall? Tiene una alta salinidad, tiene pH ácido y tiene concentraciones altas de metales pesados, ¿no? Incluso tiene concentraciones tóxicas. Y como podemos ver aquí, en este estudio que se publicó en 2013, se descubrió que existen evidencias de que hay metales que se están dispersando por el viento a partir del hall minero. Esta mancha negra es este hall minero, y esta mancha gris es la zona urbana en Nacosari, y midieron concentraciones de, aquí estoy mostrando cobre primero y luego arsénico, ¿no? Entonces vieron como que el cobre seguía una distribución dependiendo del viento desde el hall, y también el arsénico, ¿no? Entonces el cobre es un micronutriente, no es tan tóxico, pero bueno, no es tóxico en concentraciones normales. Y el arsénico, pues sí, es un metaloide súper tóxico, ¿no? Estamos viendo cómo se está repartiendo, cómo se está diseminando desde el hall gracias al viento. Entonces, bueno, este problema empeora porque cuando llueve, los iones metálicos se concentran en la corteza del hall y se forman estas sales eflorescentes que, como les digo, tienen concentraciones mucho más altas de metales. Cuando se seca y pasa el viento, se dispersa a toda la zona urbana. También cuando llueve, el agua pues, arrastra todo este material y lo dispersa por todos lados y puede llegar hasta otros cuerpos de agua.
Ok, entonces aquí les muestro una tabla que hizo Diana Gallego para su tesis de maestría, en donde podemos ver que la concentración de algunos metales en el HAL de Nacosari y la concentración en estas sales fluorescentes que les muestro, pues está sobrepasando los límites establecidos por varias autoridades ambientales de Estados Unidos e incluso de México, ¿no? Entonces, como les decía, el cobre en condiciones normales pues no es tóxico, es un pues, elemento que necesitamos, pero ya sobrepasando estas concentraciones, pues es tóxico, ¿no? Y simplemente en el HAL ya tenemos concentraciones tóxicas, en las sales fluorescentes también, ¿no? Entonces, como podemos ver, es un grave problema porque de hecho sí tenemos varios metales en concentraciones tóxicas, además de un pH bajo. Entonces, con todas estas condiciones es muy difícil que haya cobertura vegetal. Si regresamos a la diapositiva anterior, les muestro en esta zona como el suelo nativo de Nacosari, en donde hay arbustos creciendo. Y si se fijan, aquí no hay plantas, básicamente. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones de metales pesados y de pH bajo evitan que pues, se regenere el suelo allí y que crezcan plantas. O eso es lo que se esperaba, porque desde hace tiempo se han observado algunos parches de vegetación sobre este HAL central en Nacosari de García. Entonces, estos parches tienen hasta 30 especies de plantas, como lo encontró Santos y compañía, que publicó en un estudio en 2017. Y de esta comunidad de plantas presentes en estos parches de vegetación dentro del HAL, algunas están en gran número y presentan regeneración dentro del HAL. O sea que hay juveniles, hay adultos y se están reproduciendo, de hecho. Pues las más numerosas son estas 4 especies de plantas, que son arbustivas. Tenemos Acacia farnesiana, Piqueria coulteri, Baccharis arozoides y Naphalium leucocephalum. Y bueno, la primera pregunta que se hizo en el grupo de trabajo cuando llegó aquí fue: ¿qué está permitiendo que las plantas puedan crecer en este sustrato de HAL minero, ¿no? Les acabo de decir que las plantas no deberían crecer aquí, sin embargo, aquí están. Y además de forma silvestre, o sea, no es que hayan llegado los pobladores a plantar ahí. Entonces, la primera pregunta fue: ¿acaso la composición físico-química de los HALes dentro de los parches es diferente? Hicieron varias pruebas, midieron sus características físico-químicas y vieron que no había diferencias entre las propiedades del HAL dentro y fuera de los parches, ¿no? Entonces eso no explicaba el establecimiento de las plantas ahí. Después dijeron, bueno, probablemente las semillas de estas plantas que crecen aquí dentro, de alguna forma ya están adaptadas para crecer dentro del HAL, ¿no? Sería un caso excepcional de adaptación en unos 70 años, pero hicieron pruebas de adaptación local, midiendo la adecuación de estas plantas en el sustrato, y vieron que no hay evidencia de adaptación local. Le va igual de mal a las semillas de las plantas que están dentro del HAL que a las semillas de las plantas que están fuera del HAL. No hay adaptación. Entonces, pues, esto significa que todavía había muchísimas preguntas sobre por qué estas plantas pueden crecer aquí. Y es aquí cuando llegó, pues, mi laboratorio, llegó Luis Javier Alcaraz, que nos transmitió su obsesión por las bacterias del suelo y su relación con las plantas, porque sabemos que prácticamente todas las plantas en sus raíces tienen bacterias, y no es que estén infectadas, no es que les estén causando enfermedades, sino que algunas están ahí nada más pasando, pero hay otras que les están ayudando a las plantas a crecer. A estas bacterias se le llaman bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Y como les había dicho, HAL es un sitio con condiciones adversas para el crecimiento de varios organismos, y eso incluye a las bacterias generalmente heterótrofas. Las bacterias que crecen en este tipo de sustrato pues son bacterias autótrofas, oxidadoras del hierro y el azufre, que básicamente no interactúan con las plantas. Entonces, nosotros con toda esta información quisimos saber qué clase de bacterias estaban creciendo con estas plantas, teniendo en mente varias características que les voy a poner a continuación. Entonces, esta es una caricatura de una bacteria cualquiera. Digamos, es la superbacteria que crece en HALes mineros. Entonces, arriba están las funciones metabólicas o las proteínas que deberían tener las bacterias para promover el crecimiento vegetal. ¿Cuáles son estas? Pues producción de sideróforos para que
la planta pueda absorber micronutrientes, metales, y además capturar otros metales que estén en exceso. Hay una enzima que se llama CCD aminasa que amortigua las hormonas del estrés en las plantas, y eso es benéfico para las plantas. Producción de auxinas, que también promueven el crecimiento vegetal, principalmente las raíces. Y bueno, solubilización de fosfatos, ¿no? Los fosfatos son el fósforo es el nutriente más militante en los suelos, y hay bacterias que lo hacen disponible para las plantas, ¿no? Al igual que algunos son. Entonces las bacterias, además de todas estas funciones, necesitarían también poder sobrevivir a las condiciones del HAL. Entonces por eso les pongo la actividad inmovilizadora de metales, que consiste en evitar que estos metales se concentren dentro del citoplasma y causen daño. Actividades que ayudan a esto es la bioabsorción, simplemente capturar, quelar los metales en la pared celular de la bacteria, tal vez. Hay proteínas especiales que hacen eso, que se llaman metallotioneínas, que capturan iones metálicos. Además, el metabolismo bacteriano puede promover la mineralización de algunos metales, y además algunas bacterias pueden cambiar el estado químico de los metales y hacerlos inertes. Entonces, ya desde que se habían encontrado estas plantas en el HAL minero, se había propuesto que la mejor forma de biorremediar este sitio era establecer una cubierta vegetal completa. No nada más tener estos parches, sino literalmente plantar aquí un vivero para que el viento deje de dispersar los metales hacia afuera. Y bueno, entonces nosotros dijimos, pues, se ha visto, las bacterias también pueden estar ayudando a la fitoestabilización. Entonces, esta figura es de una revisión de Méndez y Mayer. Mayer es una investigadora de Arizona que ya ha hecho este tipo de pruebas de fitoestabilización, que se llama la técnica, en jales mineros ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ella propuso que cuando tengas tus plantas creciendo sobre algún sustrato como los jales mineros, lo que quieres es que la planta crezca rápido, que la planta ya esté adaptada al clima de la región, y que los iones metálicos, que se ilustran aquí como círculos rojos, que se queden en la parte subterránea, que no salgan del jal. Lo que no queremos es que estos iones metálicos se transloquen de la raíz hacia las hojas, ¿no? Entonces, por eso tienen taches, estas flechitas rojas, que llevan los metales hacia las hojas, porque si pasa esto, llega una vaca, se come la planta con metales, y llega un sonorense, hace una carne asada y se come la carne con metales. Eso no lo queremos, por eso queremos que los iones metálicos se queden aquí, y en esto pueden estar ayudando a las bacterias con su actividad de bioabsorción mediada por pared celular, por metallotioneínas, etc. Y además las bacterias al mismo tiempo pueden estar promoviendo el crecimiento de estas plantas para que rápidamente se forme una zona de amortiguación que no permita que el viento reparta todos estos contaminantes. Y bueno, entonces ahora sí vamos a hablar del artículo que publicamos este año. Entonces salió en el Journal Microbiological Research, que es ya muy antiguo esta revista. Y bueno, yo salí primer autor, junto con Diana Gallego, que hizo la parte microbiológica dura, Arely Lechuga, que hizo la parte de promoción de crecimiento vegetal, y pues quienes estuvieron apoyando con todo el muestreo y con el análisis de algunas cosas. Entonces tenemos gente de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tenemos gente del Instituto de Ecología de la UNAM, tenemos gente de la UAM Guajimalpa, gente de la Universidad de Hermosillo. Entonces es un gran proyecto de colaboración en el cual tuve el privilegio de trabajar. Y bueno, entonces, pues sí, justo nuestro objetivo era analizar a las bacterias que crecen en las rizósferas de estas plantas, en la interfaz raíz-sustrato, y ver si de verdad estaban ayudando a las plantas a crecer ahí, y cómo lo están haciendo, y además qué bacterias son, como queremos conocer su nombre y apellido. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Entonces, como les comenté, en el HAL minero que está en medio de la ciudad, hay 4 especies de plantas que son candidatos para utilizarse como plantas para la biorremediación. Entonces aquí les pongo Acacia parnesiana, Brickellea coulteri, Bacteria cerotoides, Napalium leucocephalum, y hay 2 acacias porque Acacia es la más numerosa y se encuentra repartida en varios parches. Entonces tomamos 2 muestras de 2 acacias de diferentes parches. Entonces, como les digo, este es el sustrato de HAL, la cosa verde son las raíces de las plantas y los circulitos de colores son las bacterias, y es lo que nosotros queremos recuperar.
Entonces lo que hicimos fue tomar muestras de raíces para poder después separar las bacterias que estuvieran ahí, pegadas a las raíces, y además se hicieron aislados de bacterias cultivables en medio para LB y PY, y a partir de estos medios se aislaron 871 aislados, ¿no? Y eso prácticamente lo hizo todo Diana Gallego en su tesis de maestría, que fue un trabajo abismal, y eso no fue todo porque hizo una selección de 235 aislados de estos 800 con base en la morfología de colonia, tomó una muestra representativa y comparó sus tasas de crecimiento y formó la comunidad sintética. Esta comunidad sintética pues simplemente contiene 235 aislados obtenidos de las 4 especies de plantas diferentes en la Costa de García. Y además no solo tiene bacterias, tiene hongos y otros microorganismos que se pudieron recuperar en los cultivos. Y bueno, entonces después se hizo un experimento de ecología sintética o de evolución sintética, como lo quieran ver. Entonces se diseñó un medio de cultivo especial que tuviera sustrato de jal minero, esto para conservar solo las bacterias que puedan aguantar las condiciones del jal, que pudieran obtener compuestos, sus nutrientes de carbono, fósforo y nitrógeno a partir de fuentes provenientes de planta. Utilizamos germen y manitol para ello, y además pues simplemente que las bacterias pudieran sobrevivir a las interacciones interespecíficas de la comunidad. ¿De qué nos sirve una superbacteria que promueve el crecimiento vegetal si todas las demás bacterias se van a comer vivas? Entonces queremos que estas bacterias no solo promuevan el crecimiento, no solo sobrevivan al jal, sino que también se lleven bien con todas las demás. Entonces hicieron 22 pases seriales en este medio de cultivo de la comunidad sintética y se obtuvo al final la comunidad sintética final. Y al recuperar aislados encontramos que solo se encontraron 144 aislados. Entonces esto nos dice que de hecho sí hubo un filtro de aislados de bacterias gracias al experimento de ecología sintética. Y bueno, entonces les voy a mostrar los resultados que representan análisis de secuenciación de amplicones del gen de RNA16S, que nos va a decir qué bacterias se encuentran en la muestra. Entonces lo hicimos a partir de muestras ambientales y lo hicimos a partir de las muestras cultivadas. Y además hicimos secuenciación de metagenoma completo. Y esto significa que tomamos a todas las bacterias que estaban aquí, las rompimos al mismo tiempo, extrajimos el DNA y lo secuenciamos. Entonces tenemos un rompecabezas gigantesco de todo el DNA de todas estas bacterias. Entonces los 3 metagenomas que secuenciamos son de Acacia farnesiana, en el parche 1, de la comunidad sintética inicial y la comunidad sintética final. Y esto es lo que os voy a mostrar de resultados. Entonces las figuras que voy a presentar no son las de la publicación, pero están hechas con la misma información. Son básicamente las mismas figuras, pero representadas de forma un poco diferente. Ok, entonces, cuando revisamos qué bacterias estaban creciendo ahí, encontramos que, pues como... o sea, nosotros sabíamos que las bacterias del suelo y subsuelo de desierto tienen ciertas características, pero no estábamos seguros de que las comunidades dentro del jal minero fueran similares. Y pues para nuestra sorpresa, las comunidades rizosféricas de las bacterias que crecían en las raíces de las plantas creciendo en los jales mineros, sí resultaron ser bastante parecidas a las comunidades de bacterias que crecen en suelo de desierto, en las raíces de plantas que crecen en el desierto. Entonces los filas más representados fueron Proteobacteria y Actinobacteria, y de hecho para las muestras ambientales el filum Actinobacteria fue el más numeroso, el dominante, incluyendo géneros como Mycobacterium y Pseudonocardia. Y también en Proteobacterias encontramos géneros como Bradyrhizorium. Entonces se sabe que Bradyrhizorium, bajo ciertas condiciones, puede promover el crecimiento vegetal por medio de la fijación de nitrógeno, ¿no? Entonces estas son muy buenas noticias porque esto nos sugiere que las plantas están siendo ayudadas por las bacterias para crecer en el jal minero.
Entonces, una vez que analizamos las muestras de los medios de cultivo, de las bacterias que logramos aislar a partir de raíces de estas mismas plantas, entonces vimos que encontramos una menor diversidad. De hecho, vean cómo baja el índice de Shannon, que nos dice qué tanta diversidad hay. Aquí es entre 4 y 7, y aquí baja un promedio de poco más de 3. Y aquí cambió el filón dominante, pasó de ser Actinobacteria, que era aquí, a ser Proteobacteria. Y pues los géneros que se encontraron aquí fueron Ralstonia, Pseudomonas y Enterobacter en algunas muestras. Entonces tenemos un subconjunto de estos organismos que logramos recuperar por métodos de cultivo. Y aunque, como les digo, hayamos reducido el número de organismos que podemos estar viendo, estos organismos que ya tenemos en los medios de cultivo ya los podemos utilizar para llevar a cabo pruebas, y justo como lo que hicimos, que fue crear estas comunidades sintéticas para probar su efecto sobre plantas. Y bueno, entonces aquí les muestro los resultados, no del Amplicon de 16S, sino de metagenoma completo. Entonces, a nivel taxonómico, el metagenoma de Acacia, para el parche 1, pues tuvo un perfil bastante similar a los 16S de Acacia en el parche 1. Y de igual forma, la comunidad inicial, la comunidad sintética inicial, también tuvo una dominancia prominente de Proteobacteria, y pronto fue decayendo en cuanto a la frecuencia relativa de otros grupos, como Actinobacteria firmicutes. Y una vez que se hizo el experimento de ecología sintética, vimos cómo pues la diversidad bajó muchísimo, y pues de nuevo el grupo taxonómico más prevalente fue Proteobacteria. Y de nuevo, las bacterias más numerosas, los géneros de bacteria que dominaron esta comunidad final, fueron Enterobacter, Ralstonia y Pseudomonas, que básicamente todas son Proteobacterias. Entonces, cuando comparamos los géneros de bacteria que se encontraron en las muestras ambientales, en las muestras cultivadas y en los metagenomas, vimos que, pues sí, como se esperaba, las muestras ambientales tenían el mayor número de géneros distintos. Entonces, por ahí encontramos algunos géneros exclusivos para las comunidades cultivadas por planta, y cuando construimos la comunidad sintética vimos que pues, la mayoría de los microorganismos representados en esta comunidad sintética inicial pues ya se habían observado en las demás muestras ambientales. Y cuando hicimos el experimento de evolución sintética y obtuvimos la comunidad sintética final, pues de nuevo vimos que la mayoría de los organismos dentro de esta muestra ya se habían encontrado previamente. Y pues tenemos pues 12 géneros que se encontraron bajo todas las condiciones, que pues es nuestro núcleo de microorganismos que nos pueden estar ayudando a la bioremediación, pero en ese momento todavía no sabíamos qué podían estar aportando estas bacterias, porque simplemente sabíamos quiénes eran, no qué estaban haciendo. Ok, entonces, algo muy interesante que encontramos fue que en la comunidad sintética final, el 60% de las lecturas metagenómicas secuenciadas pertenecían a un solo género de bacteria, que se llama Enterobacter. Entonces, pues sí, digamos que el ganador de el experimento de evolución sintética fue un solo grupo de bacterias, de proteobacterias, y pues después decidimos estudiar este linaje más a detalle, pero eso lo vamos a ver un poco después, porque lo que les voy a mostrar ahorita son los perfiles funcionales. Entonces, ya vimos quiénes estaban en estas muestras, ahora vamos a ver qué potencial metabólico tienen estas bacterias que crecen relacionadas con las plantas del jardinero de Nacosari. Entonces, en primer lugar, aquí les muestro un resumen de todas las proteínas predichas que se estimaron en las 3 muestras, en el metagenoma ambiental de Acacia farnesiana, de la rizósfera, en la comunidad sintética inicial de 235 aislados, y de la comunidad sintética final de 140 aislados que sobrevivió al experimento. Entonces vemos que, de nuevo,
hay un gran número de proteínas que solo se encontraron en la muestra ambiental y también hay un gran número de proteínas que se encontraron en la comunidad sintética inicial. Hay una intersección muy grande entre estas dos muestras que nos dicen que, pues sí, hay algunas proteínas que no se pudieron, que no sobrevivieron al experimento de evolución sintética, y además tenemos una colección de proteínas que pues pueden ser, bueno, que de hecho son genes de housekeeping para las bacterias, y además algunos factores de respuesta al HAL como transportadores de arsénico, bombas de flujo de arsénico que están detoxificando el arsénico de las plantas. Entonces era muy, esto se esperaba porque pues en todos estos sistemas está el HAL minero que tiene arsénico, como les mostré hace un momento. Entonces, algo interesante es que midiendo la diversidad de Shannon en cuanto a proteínas predichas, vimos que, pues, como se esperaba, decayó de la comunidad inicial a la comunidad final de nuestras comunidades sintéticas, pero algo interesante fue que, a pesar de que la comunidad inicial, perdón, la comunidad de Acacia haya tenido un mayor número de proteínas exclusivas, la comunidad que tuvo una mayor diversidad de proteínas predichas fue la comunidad inicial. Y esto se puede explicar ya que la comunidad inicial proviene de bacterias presentes en las 4 especies de plantas diferentes, y esto solo viene de Acacia. Entonces, además, esto no coincide con la diversidad taxonómica, porque habíamos visto que la diversidad taxonómica de la comunidad inicial era menor a la ambiental, entonces la de metagenoma ambiental, y eso se puede explicar porque, aunque muchos organismos de la comunidad inicial tengan genes diferentes, pueden pertenecer al mismo grupo taxonómico. Por ejemplo, se sabe que el género Pseudomonas pues, es súper diverso y tiene un pangenoma bastante amplio, ¿no? Y esto es lo que nos puede explicar la discordancia entre diversidad taxonómica y diversidad funcional, en donde la mayor diversidad funcional se encontró en esta muestra. Entonces, ¿qué funciones encontramos en estos sistemas? Pues aquí les muestro los 3 metagenomas de los cuales podemos ver funciones, y están ordenados en donde los que están hasta arriba son los que tienen un mayor crecimiento en la comunidad final con respecto a la comunidad inicial. Entonces, algo que salta a la vista, en primer lugar, es que aquí tenemos una función que solo se encontró que solo se encontró en el microbioma de Acacia, en los microbiomas ambientales, y eso es fotosíntesis. Entonces, simplemente cultivar a las bacterias eliminó a aquellas que podían llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces, otras funciones importantes, que son justo las que se enriquecieron en la comunidad final con respecto a la comunidad inicial, fueron aquellas funciones relacionadas con respuesta a estrés, señalización celular, metabolismo de nucleótidos y movilidad. Entonces, la movilidad es muy importante para las bacterias que tienen relación simbiótica con las plantas, porque de esta forma detectan a las plantas. Necesitan sus mecanismos de sensado del ambiente y de movimiento para llegar y establecerse cerca de las plantas, ¿no? La respuesta a estrés es algo bastante razonable porque si tenemos condiciones de HAL minero, necesitamos siempre por alguna forma de responder al estrés que representa el HAL minero. Entonces, bueno, aquí les pongo más a detalle qué es lo que se encontró en los perfiles funcionales. Entonces, las categorías que puse en la diapositiva anterior son categorías de los subsistemas de SID, pero a nivel más general. Entonces, aquí estamos viendo las diferencias a una escala un poco más fina, que es el segundo nivel, en donde ya podemos ver que la función más enriquecida pasado el experimento de ecología sintética es el metabolismo de oligosacáridos. Tal vez tiene que ver con que le dimos de comer solo nutrientes derivados de planta. Además, sistemas de secreción, metabolismo de carbohidratos, virulencia y pues demás funciones. También saltan a la vista las funciones relacionadas con respuesta a estrés, como estrés osmótico, desecación y ácido. Entonces, como podemos ver, el experimento de ecología sintética, pues, seleccionó para bacterias que pudieran metabolizar nutrientes derivados de planta, que pudieran resistir el estrés dado el HAL minero,
y que además se pudiera mover dentro del medio de cultivo que le pusimos. Ok, entonces esto es todo por acá. Y entonces regresamos a la historia que les había contado, que decía que el 60% de las lecturas metagenómicas de la comunidad final se reclutaron al género Enterobacter. Y entonces nosotros dijimos, o sea, probablemente esto puede estar explicado porque un solo organismo esté dominando esta comunidad. Entonces hicimos reclutamientos de lecturas a genomas conocidos y encontramos que una sola bacteria llamada Enterobacter SA187 estaba dominando por lo menos las lecturas metagenómicas, ¿no? Y esta bacteria, Enterobacter SA187, pues es una promotora de crecimiento vegetal que se encontró en el desierto de Arabia Saudí. Y su genoma se secuenció hace relativamente poco, por ahí de 2018. Entonces, lo que hicimos fue pues tomar todas las lecturas que se reclutaron contra este genoma. Entonces aquí les muestro, tomamos todas estas lecturas y las ensamblamos para armar un genoma nuevo. Entonces aquí les muestro una gráfica en donde las líneas muestran zonas genómicas que están que coinciden en ambos genomas, ¿no? Y las líneas azules también son zonas genómicas que coinciden, pero tienen reversiones. Entonces, en el eje X tenemos el genoma de Enterobacter SA187, que es la referencia, y en el eje Y tenemos nuestro genoma armado a partir de las lecturas de secuenciación de Nacosari. Entonces, como podemos ver, pues gran parte del genoma, casi todo el genoma está representado en nuestras lecturas metagenómicas. Sin embargo, vemos algunas repeticiones, vemos algunas inversiones que nos están diciendo que nuestro genoma corresponde a un organismo cercanamente emparentado, pero sin embargo diferente a Enterobacter SA187. Entonces, una vez que teníamos armado el genoma y que podíamos predecir proteínas a partir de este genoma armado, decidimos utilizar una métrica que se llama índice de similitud genómica para comparar todos los genomas del género Enterobacter y sus géneros emparentados para saber a ciencia cierta a qué género pertenece nuestro nuevo genoma. Entonces, aquí les muestro un árbol generado utilizando este índice de similitud genómica que toma en cuenta todos los genes homólogos, de hecho ortólogos, entre genomas, y a partir de eso compara la secuencia de las proteínas aminoácido por aminoácido, y de esta forma nos da una métrica que podemos usar para construir un árbol, como si fuera un árbol filogenético, pero es más bien un árbol de distancia genómica. Entonces, lo que encontramos en nuestros resultados fue que nuestra bacteria, que es la que está aquí con su nombre en negritas, se agrupaba cercanamente con una bacteria que se llama Cosaconia cowani. Y esto tenía como grupo hermano a Enterobacter SA187, pero esto se encontraba dentro de un clado de bacterias del género Cosaconia. Entonces, este género Cosaconia se separó del género Enterobacter hace algunos años, hace como 4 años, y tiene bacterias tanto promotoras de crecimiento vegetal ya reportadas, como algunas bacterias patógenas oportunistas, como de hecho es Cosaconia cowani. Pero también los autores que reportaron el genoma de Enterobacter SA187, por ahí sugerían también que no debería ser un Enterobacter, sino una Cosaconia, y pues nosotros estamos apoyando esta idea de que Enterobacter debería ser Cosaconia, SA187, como quieran, y nosotros nombramos a nuestro genoma que obtuvimos en nuestras lecturas metagenómicas como Cosaconia sp Nacosari. Entonces, analizando este genoma, podemos ver que sus 5 scaffolds están pues ordenados de forma que podemos encontrar el GC skew, que nos dice que este genoma, que sí tiene cara de genoma y que este genoma se podría estar replicando. Y cuando vemos los genes predichos en todo este genoma, pues podemos encontrar varios genes que se esperaban muy bien, como genes del metabolismo central de las bacterias, pero además encontramos varios genes que están relacionados con la promoción del crecimiento vegetal, o por lo menos con simbiosis de las plantas. Entonces, por ejemplo, estos genes que les pongo en rosa, ENT-HABCE, es más bien codifica para la producción de un sideróforo llamado enterobactina. Este sideróforo, como les mencioné al principio de la presentación, puede estar
proveyendo de nutrientes a la planta y además capturando algún exceso de metal que se encuentra en el sistema. También tenemos este locus PQQ-SD, y también de ahí por ahí estaba pero perdida. Y este locus es muy importante porque sintetiza un cofactor para poder producir ácidos orgánicos que cuando se secretan al ambiente están modificando el pH del medio y liberando fosfatos que la planta puede aprovechar. Entonces estos son los genes más importantes que más nos sugieren que esta bacteria podría estar ayudando a las plantas a crecer. Además encontramos otros genes de simbiosis importantes para la simbiosis de la planta, como por ejemplo estos genes, CSG, que codifican para una proteína que va a mediar la adhesión de la bacteria a una superficie, por ejemplo, la raíz de la planta, la pared celular de la planta. Entonces por ahí también encontramos proteínas predichas, genes relacionados con la respuesta a estrés, por ejemplo, la catalasa, superóxido dismutasa, que nos están mediando la resistencia a estrés oxidativo. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es una bacteria que no solo sobrevive a las condiciones del cal, sino que también puede establecer una relación simbiótica con la planta y además tal vez promover su crecimiento vegetal, ¿no? Gracias a estos genes que tenemos por aquí. Entonces, una vez que ya teníamos nuestra comunidad sintética final y una vez que habíamos visto qué funciones y qué bacterias se encontraban en la Acusari de García, lo que hacía falta era ver si de verdad estas bacterias que aislamos y seleccionamos eran capaces de promover el crecimiento de las plantas. Entonces, pues esto lo llevó a cabo Arely Lechuga en su tesis de maestría, en su trabajo de maestría, y lo que hizo fue cultivar plántulas de Acacia farnesiana en este sustrato especial que va a tener agrolita y además pues nuestro grupo experimental de este experimento pues justo va a tener jal minero de Nacusari y algunas plantas van a estar inoculadas con la comunidad final de nuestro experimento de ecología sintética. Entonces, ¿qué encontramos? Pues muestro aquí los resultados en donde tenemos en el eje X nuestros distintos grupos experimentales y en el eje Y tenemos la tasa de crecimiento relativa de las plantas. Entonces, si este número aumenta es que las plantas están creciendo más rápido, básicamente. Entonces tenemos nuestro control de pues, plantas creciendo en sustrato sin jal, normal, y tuvo este crecimiento. Entonces, una vez que agregamos jal minero, que es el MT, de Mine Tailing en inglés, vemos cómo aumenta un poco el crecimiento y además cuando esterilizamos el sustrato también vemos un poco de aumento en el crecimiento, ¿no? Tal vez estamos eliminando competencia. En fin, lo que nos importaba era ver qué pasaba cuando agregamos nuestra comunidad final, que le costó tanto trabajo a Diana generar. Y pues sí, lo que vimos es que si simplemente a la planta le agregamos la comunidad sintética final, pues no vamos a ver muchos cambios en la tasa de crecimiento. Y si primero esterilizamos el sustrato y luego le agregamos nuestras bacterias, lo que vemos es un aumento en el crecimiento de las plantas. Entonces esto nos está diciendo que las bacterias de esta comunidad, de hecho, sí están ayudando a las plantas a crecer más. Y de hecho todavía más de lo que crecen cuando esterilizamos el sustrato nada más. Y bueno, también cuando agregamos jal minero vimos que había una disminución en el crecimiento con respecto a el crecimiento de las plantas cuando tenían la comunidad final en el sustrato estéril, pero estos resultados ya nos están sugiriendo de que de hecho sí estamos viendo una promoción de crecimiento vegetal y pues ahora estamos viendo cómo vamos a seguir modificando este sistema, tal vez agregando composta, tal vez aumentando la carga bacteriana para ver si tenemos un mayor efecto de crecimiento vegetal gracias a la comunidad final. Entonces esto sigue siendo un trabajo en progreso más o menos, pero estos resultados sí pudimos incorporarlos a la publicación que les estoy comentando. Entonces, bueno, pues ya esto es todo lo que hicimos y pues cuáles fueron las conclusiones del trabajo, que pues encontramos comunidades ambientales que tenían actinobacterias como otros suelos de desierto, árido, y en las comunidades cultivadas encontramos pues casi puras bacterias, ¿no?
Y bueno, cuando revisamos qué proteínas predichas se encontraron en la comunidad final que se obtuvo a partir de nuestro experimento, pues encontramos proteínas de metabolismo de carbohidratos, transporte membranal y respuesta a estrés enriquecidas con respecto a la comunidad inicial. Entonces, algo muy valioso es que conseguimos el genoma de una bacteria que nombramos Cosaconia sp. Que pues tiene varias proteínas predichas que están relacionadas con la simbiosis vegetal respuesta a estrés. Y bueno, entonces ya con los estudios de crecimiento de las plantas vimos que pues si la comunidad final está promoviendo el crecimiento de las plantas, está aumentando la tasa de crecimiento relativa bajo ciertas condiciones, ¿no? Y por eso tenemos que seguir trabajando con este sistema. Entonces, bueno, ¿qué queda por seguir trabajando aquí? Puedes analizar otros genomas que se obtuvieron de la comunidad final, no nada más el de Cosaconia sp. nacosari, porque también había otras pseudomonas, otras por ahí pseudonocardias que se encontraron en la comunidad final y también podrían estar sumando pues a la promoción de crecimiento vegetal, tal vez, o pues a mantener la comunidad bacteriana. ¿Qué otra cosa falta por hacer? Pues como les decía, probar una mayor carga bacteriana para aumentar la comunidad rizosférica, creciendo en jalminero para ver si las plantas tienen un mejor desempeño todavía con jalminero y utilizar esta comunidad final que tanto trabajo nos costó obtener para ver qué efecto tiene sobre las plantas creciendo en el sitio de estudio, que es el jalminero de Nacosari de García. Y pues finalmente, y esperemos que no tardemos tanto, pues fitoestabilizar el jalminero de Nacosari de García para que se dejen de dispersar los contaminantes y pues la gente que vive ahí deje de enfermarse, porque sí hay problemas de salud por ahí causados por el jal. Y bueno, no queda más que agradecer, pues claro, a la UNAM por su apoyo económico, al CONACYT también por su financiamiento, al financiamiento que me da a mí como estudiante de posgrado, al posgrado en Ciencias Biológicas por dejarme pues, trabajar en todos esos proyectos, al doctor Julio Campo, que apoyó con materiales de trabajo, a Rodrigo García Herrera, que apoyó con un sistema de cómputo de alto rendimiento, a Jazmín Blas por su trabajo también, y pues bueno, a los miembros del Laboratorio de Genómica Ambiental. Este era el Laboratorio de Genómica Ambiental hace varios años, en 2017, pero pongo esta foto porque, bueno, aquí está Luis, aquí estoy yo, cuando tenía el cabello corto, y aquí está Diana Gallego, que fue quien hizo la parte pesada de microbiología. Hugo, pues también nos ayudó muchísimo en todo, ya es el doctor Hugo Barajas. Jazmín Blas, que también estuvo apoyando, hizo su tesis de maestría con el mismo proyecto, y Arely Lechuga, que como les digo, hizo la parte de crecimiento de las plantas con la comunidad final. Y bueno, también gracias a Luis por permitirme trabajar en todo esto, y pues gracias a todos ustedes por estar presentes en esta plática, por permitirme compartir esta historia, y también gracias a Luigi, que me invitó personalmente, y a todos los demás pues, integrantes de esta iniciativa que me parece muy interesante de Microbioma MX. Y bueno, aquí les pongo las cuentas de Twitter de nuestro laboratorio, lab-LDA, de Nicolás Alcaraz, y mi cuenta de Twitter personal, donde pues, también tuiteo cosas de ciencia y demás. Y pues gracias de nuevo a todos por escuchar esta plática. No sé si tengan preguntas. Hola Miguel, muchas gracias a ti por tu participación. Tienes un trabajo muy, muy bonito y un montón de resultados. Es sorprendente cuántos resultados tienes que dan para discutir mucho más. Y bueno, la siguiente dinámica es la parte de las preguntas. Es para ello lo que yo voy a hacer en esta ocasión, porque soy el moderador, es dándole la palabra a cada uno de los que hicieron preguntas conforme las fueron posteando en el chat. Y entonces ustedes pueden hacer las preguntas, si desean pueden abrir su micrófono. Yo nada más les voy a dar la palabra. En este caso le daría la palabra a Sierra Alfa 77, que fue el que puso una pregunta en el chat. Es adelante. Estoy leyendo la pregunta. Entonces yo voy a leer su pregunta porque no tiene micrófono. Ya. Entonces, la pregunta que te hace Miguel es,
si hay algún proyecto a futuro para trabajar con el gobierno estatal o con la iniciativa privada para regenerar la zona. Y si este tipo de experimentos se pueden llevar a cabo para regenerar los basureros. Ok, pues muchas gracias por las preguntas. Eh, sí, es una pregunta muy, muy importante, sobre todo para un proyecto de bioremediación, ¿no? Entonces, pues iniciativa privada ya no se puede, a menos que alguien quiera hacer beneficencia, porque esta mina dejó de trabajar hace 60 años. Ahí, y creo que la compañía, Moctezuma Copper Company, ya ni siquiera existe. De hecho, era una filial de una minera grande estadounidense. Entonces, eso va a estar muy difícil. Entonces, proyectos a futuro para trabajar con el gobierno, pues la verdad es que ha habido pues muy poca comunicación, casi nula, y de hecho parece que ya se están llevando a cabo otros planes para el HAL, pero pues sí, justo nosotros tenemos el trabajo ahora de pues sí, sumar nuestras investigaciones y todo lo que hemos encontrado acá para pues sí, evitar que se siga generando daño a este HAL minero. Entonces, pues es bastante complicado. Esta es mi respuesta. Y bueno, si se pueden utilizar este tipo de experimentos para regenerar basureros, pues podría resultar difícil. O sea, lo que se puede hacer es pues agregar suelo y poner plantas a crecer ahí, sí se puede, pero en los basureros, o sea, tienes el mismo problema de que cuando llueve, pues puedes tener como filtración de pues muchas sustancias que igual pueden ser tóxicas. Igual cuando se calienta puede haber un movimiento por capilaridad de no solo metales, como estamos viendo en la Cosari, sino otros compuestos que pueden ser hidrocarburos tóxicos y demás. Entonces, yo creo que se podría aplicar algo parecido, pero yo creo que no es completamente transferible. O sea, hay otros laboratorios que están buscando, de hecho, bacterias que degradan plásticos, ¿no? De hecho, es en lo que trabaja Areli Lechuga ahora, entonces que son súper valiosos pues, para detener también el crecimiento rampante de los basureros hoy en día, pero sí, yo creo que habría que hacer una investigación mucho más enfocada a lidiar con los basureros. Entonces, gracias por la pregunta. De... Gracias por la participación, Miguel, y a nuestro compañero que hizo la pregunta. Y también me gustaría agregar que si ustedes tienen una pregunta que se relacione con, ahora sí, una pregunta que estén realizando en ese momento, pueden levantar la mano y de esa forma se pueden unir una o dos o tres preguntas para hacer una discusión un poco más fuerte y más completa. Entonces, Tonali, por ejemplo, ahorita levantó la mano. Yo creo que tiene una pregunta relacionada a lo que estabas discutiendo. Entonces, adelante, Tonali. Hola, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Y relacionada a estas dos preguntas anteriores, quisiera saber si tú tienes información sobre si algún grupo de investigación está aplicando ya estos conocimientos sobre bioremediación asociada a microorganismos en ambientes contaminados por la minería. Y muchas gracias, Donali, por la pregunta. Sí, como les mencioné al principio de la presentación, hay grupos en Estados Unidos que ya tienen experiencia con este tipo de métodos de bioremediación. Por ahí hay ya varios artículos en donde describen cómo pusieron parcelas de plantas. Creo que la planta que plantaron, valga la redundancia, fue Atriplix, que es un arbusto que igual resiste concentraciones altas de metales. Y pues la verdad es que a ellos particularmente no les fue muy bien en ese estudio, pero pues esto nos dice que es muy difícil llevar a cabo este tipo de proyectos. También trataron de agregar compostas sin muchos resultados palpables. Y pues bueno, siguen trabajando en este campo. También en China han hecho estudios parecidos, pero ellos lo que han hecho más es agregar directamente materia orgánica, ¿no? Estiércol y demás, y ya las plantas son algo secundario para ellos. Entonces,
han tenido resultados a corto plazo, pero bueno, también lo que queremos es que la población de plantas que esté fitoestabilizando el sitio, pues se regenere a sí misma para no tener que estar echando composta o demás materiales continuamente, ¿no? Debería ser un sistema sostenido. Sí, claro, con las plantas que están presentes en el ambiente y que podrían llegar a establecerse sin la manipulación humana, ¿no? Sí, justo. Y también algo también muy importante que mencioné a medias en la presentación, sí, gracias por recordármelo, fue que también cuando las plantas están creciendo en el sustrato de HAL, está modificando también las condiciones del sustrato, y además esto también tiene que ver con con que cambian los perfiles de las bacterias, ¿no? Como les decía al principio. En el HAL minero, si está solo, pues tenemos puras bacterias autótrofas, ¿no? Que de hecho acidifican más el medio y hacen más tóxico el HAL. Pero cuando tenemos plantas, aumenta la proporción de bacterias heterótrofas que están reciclando los nutrientes, y esto hace más probable que otras plantas lleguen y colonicen el sitio, ¿no? Entonces, sí, como dices, no son nada más las plantas que nosotros podamos establecer ahí, sino que también eventualmente las semillas de las plantas del suelo nativo van a tener una oportunidad, una probabilidad mucho más grande de poder crecer y reproducirse ya dentro del sitio fitoestabilizado. Muchas gracias. Sí, gracias. Nuestra siguiente participación es por parte de Luigi. Luigi, adelante. Ya. Oh, hola, gracias, muchas gracias por tu presentación, Miguel. Yo tengo una duda que es muy afín a la que te acaba de preguntar Tonali y el otro participante, en el cual si podrías utilizar esta comunidad sintética que tú ya tienes al final para cultivar otras plantas ahí en ese suelo con tejal, ajá, o si podrías hacer bioremediación solamente con esta comunidad biosintética, ¿no? Ok, sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros probamos con la acacia porque, como les decía, es la planta más numerosa dentro del HAL y es la que está presentando pues grupos, ¿cómo se dice? Grupos de edades, ajá, bastante diversos dentro del HAL. Ajá, hay juveniles, hay plántulas y hay plantas más grandes que se están reproduciendo. Entonces, esto no significa que no nada más estemos pensando en acacia. De hecho, también estamos haciendo esfuerzos muy grandes para estudiar a Baccharis, que también es numerosa y además pues sus semillas tienen, digamos, bastante éxito creciendo en el sustrato de Halo, por lo menos dentro de los parches de vegetación. Entonces, pues sí, Baccharis, Nafalium no tanto, pero Briquelia también se podría utilizar en conjunto con Acacia para estabilizar el sitio. Y de tu pregunta de si es posible utilizar solo las bacterias, pues yo creo que sería difícil. Como les había dicho, estas bacterias están creciendo en este sustrato de HAL gracias a que hay plantas que están proveyendo de nutrientes el sitio, ¿no? Ya tenemos compuestos de carbono, tenemos por ahí aminoácidos sueltos, tenemos compuestos de nitrógeno, que están permitiendo que las bacterias heterótrofas puedan crecer ahí. Si estas bacterias las tratamos de inocular en el HAL, digamos que se encuentra lejos de los parches de vegetación, pues allí encontraríamos condiciones de HAL mucho más puro, ¿no? En donde no hay nutrientes y están ahí creciendo felizmente las bacterias autótrofas y probablemente no lleguen a proliferar y de hecho probablemente se mueran pronto las bacterias de la comunidad final. Ajá, o sea, aunque la mayoría tienen los genes y las proteínas, los transportadores y las enzimas para resistir de cierta forma el HAL, se van a morir de hambre, se van a comer entre ellas y al final quien va a quedar van a ser los autótrofos. Y sí, creo que
Ok, muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Hola, Miguel, yo tengo una pregunta que creo que se relaciona con lo que estabas platicando con Luigi. Y mi pregunta es como ¿cuál fue la idea detrás de seleccionar esta comunidad sintética final a partir de aislarla de diferentes especies de plantas y no solamente como crear una comunidad sintética por cada especie, sino una comunidad a partir de las 5 especies, bueno, las especies que tú manejaste? ¿Hubo alguna razón en particular o a futuro por la que se hizo eso así? Sí, sí, gracias por la pregunta. Pues la idea fue tener solamente una comunidad que representara la mayor diversidad de bacterias posible. Entonces, mm, o sea, pensamos que el esfuerzo de hacer una comunidad sintética por cada una de las especies de plantas iba a ser como un poco redundante porque pues al final podíamos juntar a todas estas bacterias y ponerlas a competir entre sí y además pues básicamente en el suelo, en el sustrato de Nacosari, pues las bacterias van a estar como todas ahí regadas y las plantas están creciendo pues mezcladas, o sea, juntas de diferentes especies, ¿no? Entonces, justo como puedes encontrar varias especies diferentes de plantas creciendo muy cerca, pues sería problemático como decir, pues ¿cuánta comunidad de Bacari le pongo acá y cuánta comunidad de acacia le pongo acá? O sea, pensamos que es mucho más fácil tener una sola comunidad que represente toda la diversidad y que debería poder funcionar con todas las plantas. Sí, gracias. Lo pregunto porque pensaba de repente que pues, tal vez en la rizósfera, pues no conozco mucho del tema, pero tal vez la comunidad estuviera siendo de alguna forma seleccionada por cada diferente especie de planta. Es como que ya fuera específica, más específica para cada planta y al mezclar, pues tal vez se pudiera estar perdiendo esa selección natural que se dio hacia cada planta, pero pues sí, entiendo que también la estrategia que utilizaron es para verlo como a mayor mm, escala, por así decirlo. Sí, sí, justo lo que dices de que las plantas seleccionan a su microbioma rizosférico, sí es muy, muy cierto. Eh, Eso es algo que vio muy a detalle Hugo Barajas en su tesis y en su artículo que está en Frontiers, en Microbiology, pero sí, justo, o sea, la bacteria que pongas en el suelo, pues la planta la va a reclutar. Se ha visto que simplemente poniendo un palillo así de los que usamos para comer aceituna, si pones un palillo en suelo, va a reclutar varias bacterias que establecen relaciones simbióticas con plantas. Entonces, si no están dirigidos, o sea, sí podríamos tener como tal vez una comunidad más efectiva para cada planta, si lo hacemos de esa forma separada, pero yo creo que eh, este otro, esta estrategia más generalista, pues también debería funcionar, ¿no? Tampoco es que varíen tanto como las funciones que deben tener las bacterias para promover el crecimiento vegetal. Muchas gracias por tu respuesta. Y a continuación, le cedo la palabra a Alejandro, que también tiene una pregunta. No sé si se encuentre conectado. Alejandro. Bueno, voy a leerla su pregunta. Su Sí, pregunta es si evaluaron la capacidad de fitoextracción de las plantas. ok, sí, sí lo que menciona Alejandro, de fitoextracción, es una técnica de bioremediación en donde lo que haces es poner plantas para que pues quelen el contaminante, bueno, acumulen contaminantes en sus raíces, por ejemplo, que quelen los metales tóxicos del HAL en sus raíces y luego llegar y eh, pues tomar esas plantas y sacarlas del sitio, ¿no? Tal vez para que se vaya extrayendo poco a poco
el material que está contaminando el sitio, pues plantando y sacando plantas. No probamos eso, justo no es una estrategia viable que tengamos en mente porque implica muchísimo esfuerzo, implica el esfuerzo de poner las plantas a crecer ahí, implica el esfuerzo de arrancarlas, o sea, hay personas que van a tener que ir cada cierto tiempo a plantar y arrancar, transportar todas estas plantas y tratarlas después. A veces la fitoextracción es de hecho una técnica de minería, ¿no? Hay suelos con altas concentraciones de metales, también sobre jales mineros parecidos a este. Hay gente extrayendo metales con fines comerciales, utilizando plantas. Eso se llama también fitoextracción. Pero, pues sí, es costoso, hay que invertir muchísimo tiempo y esfuerzo, entonces por eso no lo medimos, porque no lo consideramos, no es una estrategia de bioremediación que nosotros consideramos viable para este sitio. Ajá. Esa es la respuesta, básicamente. Gracias, Alejandro. Gracias, Miguel. Y la siguiente no es una respuesta, no es una pregunta, perdón. Es una felicitación por parte de Osvaldo, que creo que le das clases porque dice, es mi profesor, muy buena ponencia. Sí, ahorita estoy dando clases de bioinformática en la licenciatura de Ciencias Genómicas de la Unidad Autónoma de la Ciudad de México. Es uno de mis estudiantes. Muy bien. Gracias por la felicitación. Qué bueno que sí pudieron presentarse algunos a ver esta plática. Gracias. Se vinieron a escuchar. La siguiente pregunta es por parte de Antonio González. Hola, buenas tardes. Interesante plática. Hola. Es un tema muy complejo, o sea, tal vez muchos preguntan y creen que con un proyecto se resuelven todas las preguntas, pero al contrario, ¿no? Salen muchísimas más y más en este tema de bioremediación. Mi pregunta, no sé si lo evaluaron, era porque al principio mencionabas de la capacidad o de la forma que las plantas extraían el metal, donde decías que te interesaban aquellas plantas que lo mantuvieran en las raíces y no en las hojas. Yo he leído un poco acerca de ello, donde de hecho las plantas que se utilizan para fitoextracción, su característica es que deben de hiperacumularlas y regularmente lo hacen en las hojas, ¿no? No recuerdo cuál es la especie, el género de plantas, pero la pregunta va enfocada hacia que la planta, la especie que ustedes están trabajando, tiene esa capacidad de solamente acumularlas en la raíz o acumula muy poco en las hojas, ¿no? Es decir, que como lo mencionabas al inicio. Sí, pues muchas gracias, muy interesante la pregunta y muy importante en el contexto de la bioremediación, ¿no? Entonces, esta cuestión sí se revisó, pero no en nuestra publicación, sino en una que salió un par de años antes, que de hecho es esta, la de Santos y compañía, en 2017, en donde se describe esta comunidad de plantas. Entonces ellos hicieron estos experimentos de adaptación local, de medir el sustrato, y además también midieron la acumulación de los metales en las plantas. Y lo que encontraron es que pues prácticamente todas las plantas están acumulando metales en sus raíces, pero hay una que ahora no recuerdo si es Baccharis o Briqueria, es una de estas dos que empieza con B, sí está acumulando concentraciones altas de cobre en sus hojas. Entonces esta sí es sí se le podría considerar una planta hiperacumuladora, ¿no? Entonces podría servir para hacer fitoextracción, pero pues como había comentado hace un momento, no es algo que queramos hacer. Entonces también lo que quisiéramos lograr o algo que deseamos es que estas comunidades bacterianas amortigüen la absorción de metales en estas plantas, ¿no? O sea, podríamos podríamos esperar que las bacterias estén usando metalotioneínas o bioabsorción con sus paredes celulares para evitar que tantos metales estén traslocando a las hojas
de esta planta. O sea, sí está pasando en Nacozari, y pues debemos tener cuidado también con estas plantas si queremos fitoestabilizar el sitio. Ok, y ya aprovechando que tengo la palabra, cuando evaluaron, bueno, cuando hicieron el aislamiento, mencionabas que lo hicieron en medio PY, creo, ¿no? Sí, Ok, ese lo hicieron con el pH que trae el PY, o sea, como tipo básico. ajá, o sea, utilizamos medio, digamos, para bacterias heterótrofas de rápido crecimiento, ajá. O sea, no hicimos nada específico para bacterias de tal. ¿Y esto por qué lo hicimos? O sea, esto fue un problema, bueno, tuvimos muchas discusiones con los editores de las revistas cuando querían publicar esto y nos decían, o sea, ¿por qué no utilizaron tal o cual medio que es específico para bacterias que resisten metales y demás cosas? Y básicamente no lo hicimos de esa forma porque queríamos recuperar bacterias que pudieran establecer relaciones simbióticas con las plantas en un primer sentido, y eso implica que las bacterias van a ser heterótrofas. Y que van a, pues sí, van a estar más, en una relación mucho más estrecha con las plantas, y no es tan relevante como otras condiciones del sustrato del HAL. Ajá. De todos modos, aún así hicimos una selección para que las bacterias fueran capaces de tolerar las condiciones del HAL, o sea, el pH y de concentración de arsénico, de metales, y eso lo hicimos pues, con el experimento de producción sintética. Para eso agregamos concentraciones de HAL minero que vimos, o bueno, que vio Diana, que resultaban tóxicas, detenían completamente el crecimiento y de hecho mataban otras bacterias como Escherichia coli y pseudomonas, ahorita no me acuerdo cuál, una pseudomona de laboratorio. Así los pusimos a crecer en varias condiciones de HAL minero, y en la condición en la cual se morían todas, en esa condición de HAL, fue la que utilizamos para el experimento de ecología sintética. Ok, no, muchas gracias y Sí, felicidades por la presentación. sí, gracias por las preguntas y la atención. La siguiente pregunta es de José Coronel. Voy a hacer la pregunta que dice, ¿qué tanta microbiota transitoria existe en los jales sin relación con las plantas? Ok, sí, es una pregunta muy interesante. Eso es algo que vio Jasmine Blas en su tesis de maestría. Es algo que no quisimos abordar en esta publicación, por lo menos, pero pues ahí tenemos varios resultados, gracias a Jasmine. Y pues vimos que sí hay sí hay varias bacterias que todos están encontrando dentro de HAL, a diferencia de lo que se encuentra en los parches de vegetación o incluso en el suelo nativo de Nacozari. Y pues como les decía, pues son varios grupos de autótrofas, ¿no? Creo que los fila más representados en el HAL sin plantas era, creo que Chloroflexi, y ya no me acuerdo qué otro, pero sí eran comunidades de bacterias completamente distintas. Okay. Gracias, Miguel. Y la siguiente pregunta también tiene que ver con, me imagino que con aspectos de cómo aplicar esto en nuestro país, y para ello le doy la palabra a Osvaldo. Creo que no le puse el micrófono, no me acuerdo. Osvaldo nos pregunta que cuál es el alcance de este proyecto en México. Ok, ajá, muchas gracias por estar aquí, gracias por la pregunta. Bueno, sí, ya se fue. Creo que ya se fue, sí. Ajá, sí, la pregunta, pues sí, también es muy interesante, sobre todo en un país como México, en donde estábamos viendo que las actividades mineras son muy importantes y probablemente van a crecer pronto. Entonces, pues podríamos decir que podríamos probar esta comunidad de bacterias para poner a crecer otras plantas para fitoestabilizar otros jales mineros abandonados, ¿no? O sea, porque el problema aquí
es que el jal minero está abandonado y está a la intemperie en medio de una ciudad, ¿no? Entonces son varias condiciones pues, más bien raras, pero literalmente aquí en China hay jales mineros abandonados de hace mucho tiempo, ¿no? Hay en España, hay en Estados Unidos, hay en todos lados, en Australia, en todos lados. Entonces, pues sí, o sea, aunque se hagan pruebas y se vea que nuestra comunidad final no le ayuda a las acacias de Guanajuato a fitoestabilizar minas de plata, lo que pueden hacer los investigadores de allá o el gobierno de allá o quien sea es repetir lo que nosotros hicimos, aislar bacterias de las raíces de las plantas, ponerlas a prueba, seleccionar aquellas que sobrevivan el sustrato en el cual van a crecer, que sean capaces de establecer relaciones simbióticas con plantas y que sobrevivan las interacciones entre ellas y que formen una comunidad de bacterias robusta, ¿no? Entonces, de esta forma, bajo esta lógica, pues sí deberían poder, en cualquier sitio, no solo de México, ayudar a la fitoestabilización de un jal en un clima árido, con este mismo ejercicio que nosotros hicimos, ¿no? Entonces, nosotros estamos todavía evaluando si, digamos, es la mejor alternativa, pero pues bueno, eso todavía está por verse. Nosotros pues pensamos que sí, que las bacterias ayudan mucho, de hecho. Yo también soy un fan de las bacterias, entonces también te apoyo. Y creo que la pregunta de Mariana García está en relación con lo que estamos platicando y no sé si gusta hacerla, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, gracias por la plática. Mi pregunta, y ahora se me ocurre otra más, pero no voy a hacer esta, es, ¿qué tan fácil crees que sea tener una gran cantidad de este inóculo bacteriano de la comunidad final para poderlo llevar a cabo a una gran escala, es decir, en las plantas que ya podrían estar en este jal de Nacosari? O sea, no sé qué cantidad obtuvieron ustedes de esta comunidad sintética final, pero me imagino que no es como litros y litros, o no lo sé, esa es mi pregunta. Entonces, pues sí, seguro fue un arduo trabajo llegar ahí y no sé qué cantidad tuvieron, pero ¿crees que sea posible llevarlo a cabo con un chorro de cantidad de este inóculo? Ok, sí, muchas gracias por la pregunta, Mariana. Es una muy buena idea. Pues sí, escalar, digamos que la magnitud con la cual se están obteniendo estas comunidades. Ajá, entonces, lo que se obtuvo de la comunidad sintética final, básicamente estuvo alrededor de unos 80 mililitros. Ajá, entonces, pues es poco, o sea, alcanza para hacer pruebas y tal vez pues poner a crecer estas bacterias otra vez, que es algo que ya estamos intentando antes de que llegara la pandemia. Entonces, yo creo que sí es viable producir esta comunidad en un medio que se pueda, digamos que distribuir a gran escala o incluso inocular a gran escala, pero yo creo que primero hay que estar seguros que funcione, porque qué tal que las bacterias lo que están haciendo es comerse vivas a las plantas y no le están ayudando. Entonces, primero hay que estar seguros de que esta comunidad de bacterias sí le ayuda a las plantas a crecer y va a ser, y el costo-beneficio va a ser suficiente como para ya poner en marcha este proyecto a gran escala, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta anterior, pues justo podríamos utilizar esta misma comunidad para probarlo en otras plantas, en otros sitios, ¿no? Y eso sería algo como súper conveniente. Entonces podríamos escalarlo, podríamos patentarlo, obviamente al nombre de la universidad, pero sí podría ser un producto que le estaría, pues, ayudando a las vidas de mucha gente, ¿no? Y no solo de la gente, sino pues, de las comunidades naturales que están creciendo en zonas que tristemente se
cerca de jales mineros abandonados, ¿no? Entonces, pues estaría muy bien hacer eso. Muchas gracias. Y voy a aprovechar, muchas gracias por tu respuesta. O sea, todas estas bacterias que están en la comunidad final ya están en la comunidad, digamos, original natural, ¿no? Están en diferentes proporciones, por supuesto, y hay, como dices, muchas otras grupos bacterianos que no están haciendo nada por las plantas. Pero, ¿qué ventaja crees que podría dar tenerlas así como en estado puro respecto a de las que ya están ahí, ¿no? O sea, son las mismas, pero en otras proporciones. Y en la parte experimental, tal vez, ¿qué vieron? O sea, cuando tienen las bacterias del HAL sin esterilizar y sus plantas respecto de esta combinación de HAL estéril con comunidad sintética final, ¿hay una diferencia realmente o crees que no? Ok, Pregunta. sí, creo que fueron como dos partes en la pregunta. La primera, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nos conviene tener esta comunidad aparte de las bacterias que ya están creciendo ahí? Pues, justo lo que queríamos al hacer el experimento era generar una comunidad robusta. Entonces, por eso, una parte importante era poner estas bacterias y hongos, también había hongos, a convivir entre sí. Entonces, una vez que tienes una comunidad ya más o menos pues estable y la inoculas en otro lado, es más probable que esta comunidad sobreviva. Entonces les decía, si echamos esta comunidad al HAL solo, lo que va a pasar es que se van a morir de hambre y las autótrofas van a aprovechar después, tal vez como lo que se mineralice de ahí. Entonces, lo mismo pasa cuando tienes una superbacteria, una Rhizobium o Bradyrhizobium, promotora de crecimiento vegetal. Por ahí hay también Bradyrhizobium, hay especies de Bradyrhizobium descritas que son promotoras de crecimiento y además se sabe que resisten concentraciones de metales tóxicas. Entonces, si pones una de estas bacterias sola y la inoculas en plantas, en el HAL o incluso en una maceta, lo que va a pasar es que las otras 10.000 bacterias que viven ahí le van a ganar la competencia, se la van a comer. Eso se ha visto en trabajos del grupo de Gabriela Olmedo, principalmente de Sinvestado y Irapuato, en donde, pues sí, las comunidades son bastante agresivas con miembros nuevos de la comunidad, pero también se ha visto en otros estudios que si tú inoculas no solamente a una bacteria, sino a una comunidad de bacterias, es más probable que obtengas pues el beneficio deseado, ¿no? Que haya un mayor crecimiento vegetal. O sea, sí hay ejemplos de eso. Y la segunda parte de la pregunta era que ya no me acuerdo. O sea, gracias. Sí, esto responde en la parte teórica a mi pregunta. Ajá. Pero en la parte experimental, que es la parte que ustedes probaron, ¿realmente existe una diferencia cuando ustedes ponen esta comunidad seleccionada respecto de la comunidad que originalmente tiene el HAL? Es decir, ya cuando ustedes lo prueban, ¿la teoría concuerda con su experimento? Sí, eso es sí, gracias, es una muy buena pregunta. Lo único que medimos en este experimento fue el desempeño de las plantas. No medimos nada más tasa de crecimiento relativo, sino muchas otras medidas relacionadas con fotosíntesis y demás, incluso absorción de metales, pero eso lo estamos guardando para después, lo seguimos analizando. Y no medimos los cambios en las comunidades bacterianas aquí. Hubiera estado muy interesante. Está justo como estás diciendo, ¿no? ¿Qué tal que a pesar de que hayamos seleccionado en teoría una comunidad robusta, pues igual y también la comunidad entera puede servir nada más de alimento para las demás bacterias? Puede ser. Sí, claro, puede ser, pero pues no
no sabemos. Es algo que sería muy padre de revisar. Ok, te agradezco y felicidades nuevamente. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí. Gracias, está muy interesante tu discusión. Yo también tenía una pregunta un poco relacionada porque, pues en tu comunidad sintética final, no recuerdo cuántas bacterias hay, pero dijiste que eran 144 aislados. Y pues muchas veces sabemos que algunas bacterias pues ni aportan, como ya tú mencionaste, que le dicen que son scavengers, que a lo mejor no todos ellos están causando un fenotipo, sino aprovechándose de, como dijiste, de que otras estén creciendo ahí, produciendo alguna comida para ellas y nada, estén ahí aprovechando recursos y no dando un fenotipo al final. Es bien interesante lo que dices de que se podría probar después. Y entonces, hace rato me salté una pregunta que era de David Vargas. Si quieres, David, hacer tu pregunta. David, ¿cómo estás? Hola, gracias por la ponencia. Realmente es un trabajo súper padre. Y pues muchas felicidades a ti y a todos tus compañeros que ayudaron en esta publicación, porque sí es un trabajo titánico. O sea, la parte experimental a mí no me había quedado clara hasta ahorita. Igual está de locos. Y bueno, más bien relacionado a la pregunta anterior, mencionaste que también habían detectado hongos, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que manos se necesitan para toda esta chamba. Este, o sea, si los hongos también tuvieran como un papel benéfico para las plantas, o sea, la colaboración hongo-bacteria-planta. Ajá. Sí, justo los hongos son importantísimos en el establecimiento de las plantas, en su crecimiento y demás. También se ha visto hongos que están creciendo junto a plantas de sales mineros, por ejemplo, creo que en Guanajuato. Y también los hongos con sus paredes celulares pueden estar capturando metales, ¿no? Y eso es algo que deseamos, por lo menos en la fitoestabilización. Sí encontramos hongos, como mencioné hace un momento, en la comunidad, da igual, en la comunidad sintética inicial, el hongo más frecuente era Rhizophagus. Y Rhizophagus es un hongo micorrízico arbuscular que pues se sabe que sí promueve el crecimiento de las plantas. Puede transferir carbono, puede solubilizar fosfatos y demás. Es un hongo muy benéfico para las plantas. Tristemente, pasado el ciclo de selección, perdimos toda señal de Rhizophagus y quedó solamente Rhizopus, que es saprobio, que probablemente no está aportando nada no está sumando nada al crecimiento de las plantas, tal vez solo está ahí, como decía Víctor, que puede estar nada más de scavenger ahí agarrando los compuestos de carbono que aparecen por ahí. Y ya, entonces, de los hongos interesantes, que se veían muy prometedores en la comunidad inicial, pues se perdieron, lastimosamente. Sí, gracias, David. Un abrazo. No, a ti, gracias por la presentación. Excelente. Y bueno, yo creo que ya vamos a ir finalizando la sesión del día de hoy. Y para ello, pues la última participación de esta tarde va a ser por parte de Nelly. Y yo creo que al igual que ella, todos estamos muy contentos con tu presentación, Miguel. Y ella en particular, pues nos expresa que es muy fascinante tu investigación y te felicita, al igual que yo y también los otros miembros del Microbe MX. Y entonces le doy la palabra a Nelly para finalizar la sesión de preguntas de esta tarde. Adelante, Nelly. ¿Sí me escucho? Sí. Te escuchamos, sí. Bueno, sí, mi pregunta más que nada era eso, en cuestión a, había mencionado mucho el aspecto en unos genes que habían
encontrado, creo que era enterobactina, que es un sideróforo de las bacterias, y quería preguntar si habían continuado con esta observación, o sea, si este descubrimiento de este gen tenía a futuro alguna propiedad más que le diera a estas bacterias que se encontraban en esta comunidad. Ok, muchas gracias, Nelly, por la pregunta. Sí, una ventaja de que tengamos las bacterias en cultivo es que les podemos hacer más pruebas, las podemos analizar a detalle. De esta forma podríamos ver si en verdad Cosaconia nacosari está produciendo sideróforos, está solubilizando fosfatos, etcétera, etcétera. Estábamos en eso cuando llegó la pandemia. Ahí teníamos de postdoc a la doctora Ana Juárez, que es experta en microbiología, pero pues ya tristemente no se pudo dar seguimiento a su trabajo porque pues ya no podía presentarse en el laboratorio a trabajar. Nadie, de hecho, podía presentarse al laboratorio a trabajar. Entonces, esa historia sí la tenemos en mente, todavía no la hacemos, pero pues, ahorita está en pausa. Y ya, pues nada más, supongo que ya vamos a terminar, nada más. Pues gracias por las felicitaciones y de nuevo, pues yo también quiero agradecer muchísimo a los investigadores que dirigen este proyecto, a Luis Alcaraz, a Rocío Cruz, a Francisco Molina, que pusieron su confianza en mí, al igual que a mis compañeras de posgrado, a Diana, Jazmín y Areli, que me hayan permitido contar esta historia que hemos construido entre todos, ¿no? Y fue un privilegio para mí trabajar con todos ellos y estar al frente de esta publicación, ¿no? Que es trabajo de todos, no nada más. Pues muchas gracias nuevamente, Miguel, por tu plática de esta tarde. Tienes un trabajo muy bonito y esta parte aplicada, pues también siempre nos llama mucho la atención a los que trabajamos con microbiología porque pues muchas veces solamente llegamos hasta la parte descriptiva y siempre ver un trabajo en el que se aplican las bacterias, pues a todos nos emociona. Bueno, al menos a mí me emociona mucho. Entonces, pues felicidades y te deseo lo mejor en lo que resta de tu doctorado. Seguramente vas a publicar otro artículo más, varios. Y pues si quieres, este espacio está abierto para cuando quieras regresar. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Todos los integrantes de Microbe MX. Muchas gracias. También gracias a todos los que se conectan a nuestras sesiones y nos ayudaría mucho que nos ayuden a contestar la encuesta de satisfacción y también a compartir más sobre esta iniciativa con sus amigos en sus grupos de trabajo y sí, nos pueden seguir por Facebook y Twitter. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Miguel, y a todos los asistentes.